verdad me levantarás de nuevo. Puestos los ojos en ti, es esa la forma en que quiero vivir, dejando atrás la duda y el miedo. Confiaré, mi esperanza en ti pondré, temeré, en mí como el amanecer, en mí harás tu voluntad, y en la sombra de tus alas siempre quiero estar. Descansaré, confío en Jesús, no hay otro nombre, Él es el autor de nuestra fe, Hijo del hombre, no temeré, en la sombra de tus alas permaneceré. Te adoramos, eres digno, está escrito, has vencido. Te adoramos. Adóralo esta mañana, iglesia. Eres digno. Está escrito, has vencido. Te adoramos Jesús. Te adoramos. Él es santo, santo, santo. Eres digno, digno Dios. Está escrito, has vencido. Aunque no te pueda ver, tú estás conmigo, no temeré tu dulce voz. Así es, Jesús, tú estás con nosotros, Señor. Y tú, Señor, has preparado esta mañana para nosotros, Señor, para estar en intimidad contigo, Jesús, para escucharte una vez más decir: te amo, te he perdonado, siéntate a mi mesa. Señor, tú eres el Rey de Reyes, has vencido a la muerte, has vencido a la enfermedad, estás sentado a la diestra del Padre, Señor. Y hoy tenemos ese privilegio de venir a tu presencia, Señor, a la presencia del Rey, y decirte: Señor, eres santo, eres glorioso, Jesús. Te amamos,
adoramos, Jesús. Eres digno, 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 Señor. Derramamos nuestro perfume delante de tu presencia, Señor. Te traemos nuestros corazones esta mañana, Señor. Nuestro deseo eres tú, nuestro deleite eres tú, Señor. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Al oír tu dulce voz, te seguiré, mi Rey, mi Dios. Dile, no hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie como tú. Solo Cristo. Moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. En el caos, en tormenta sé que sigues siendo Dios. Cuando siento que soy débil, me das la gracia para seguir. Al oír tu dulce voz,
Ahí donde estás, cierra tus ojos. Debemos darle gracias a Dios porque hoy podemos celebrar su presencia. Porque su fidelidad se muestra y se revela para con nosotros un día más hoy. Ahí cierra tus ojos. Mientras sigue sonando la música, dale gracias a Dios. Por su misericordia estás aquí. Por su misericordia Él ha sostenido tu vida y no es casualidad que hoy te haya convocado a este lugar. Hoy tenemos una cita delante de su altar, delante de su presencia. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, porque libremente podemos adorarte, Señor. Porque libremente podemos alzar nuestras voces, abrir nuestros labios para declarar lo bueno, lo maravilloso que eres. No éramos dignos, Señor. Y probablemente hoy no nos sentimos dignos, Señor, pero es tu gracia que impregna este lugar, es tu misericordia que nos abraza, nos cautiva, y son esos hilos de amor que nos atraen a tu presencia, que nos hacen sentir que hoy estamos en casa y que hoy estamos seguros. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén y amén. Quiero invitar a que puedas tomar tu asiento mientras vamos a pasar al tiempo de la Santa Cena. La verdad es que hoy es un día especial, hoy es un día donde el Señor le ha complacido que podamos decir que hoy estamos inaugurando esta congregación, inaugurando esta iglesia. Pero la verdad es que ha sido fruto de los planes que Dios tenía, porque no eran los planes que teníamos ninguno de nosotros. Dice la Escritura que cosas que ojo no vio, cosas que no han llegado a nuestro corazón, son las que Él ha preparado para aquellos que le aman. Y hace poco más de 5 años, una idea que comenzó con reunirnos solamente para orar, y quiero honrar la vida de Polo y de Marialba porque empezó justamente en su casa. Vamos a reunirnos, vamos a orar un rato, vamos a buscar al Señor. Sin pensarlo, el Señor tenía un plan, y poco a poco esa reunión fue creciendo, poco a poco esa reunión fue llenándose de más personas. Y lo que nos unía era realmente el deseo de abrir esta escritura. Esta no es mía, por eso no es el color que uso, pero abrir la palabra y comenzar a leerla, y en medio de la lectura entender a nuestro Creador. Porque, amados, la idea de la iglesia va más allá de solamente un templo, solamente una reunión o un programa. La idea de la iglesia es el concepto de Dios para que pudiéramos conectarnos con Él y crecer y conocerlo a Él. Amén. Y así comenzó como los primeros discípulos. La Biblia dice en Hechos que se reunían en casas, compartían el pan, abrían la palabra, compartían la doctrina de los apóstoles, y el Señor iba añadiendo cada día los que habían de ser salvos. Quizás en el camino nosotros hemos complicado un poco la fórmula, ¿no? Pero la idea era simple, era sencilla. Y es sorprendente cómo, habiendo pasado ya un poco más de 5 años, el Señor ha ido añadiendo más personas. Algunos ya no están. Ha ido permitiendo que ahora tengamos este lugar para la bendición y la gloria de su nombre, y que hoy podamos juntos reunirnos y adorar al Cordero, adorar al Rey de Reyes. El Señor nos dijo hace unas semanas en Isaías: extiende tus cuerdas, fortalece tus cuerdas, extiende tus estacas. Y le decía al equipo, es como, lo siento así, como cuando uno se monta en una montaña rusa que comienza a subir lentamente, que vas hasta escuchando los engranajes. Y así nos tenía el Señor, ¿no? Y la pandemia se convirtió realmente en un momento en el que crecimos mucho más, en el que el Señor añadió a muchas más personas. Y de repente llegamos a la cúspide de esa montaña y hemos empezado a descender a una velocidad estrepitosa. Y de la noche a la mañana todo lo que hoy podemos ver ha sido el Señor en su misericordia que lo ha permitido. Y hace unas semanas, porque el Señor quiere que hagamos las cosas en orden, pudimos oficialmente registrar la iglesia ante el Estado peruano para estar a cuenta también con los hombres. Y creo que esto es el principio de muchas cosas. Y creo que el Señor, si estás aquí hoy, tiene un plan, tiene un propósito contigo, probablemente en esta iglesia local,
Pero si no fuese en esta iglesia local, sé que tiene un plan y un propósito con tu vida, tiene un plan y un propósito porque te escogió, te diseñó, te creó. Amén. Y mientras van repartiendo los emblemas, yo quisiera leer una porción que se encuentra en Lucas. Lucas 23. Lucas 23, capítulo 32. En esa escena de la crucifixión de Jesús caminando a la cruz, de las muchas cosas que pasan, hay una en particular que el Señor llamaba mi atención esta semana. Y dice en el versículo: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, lo crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Jesús caminaba hacia ese monte, hacia esa cruz, sabiendo que Él estaba condenado injustamente. Él no había cometido ningún tipo de pecado. Él era un cordero sin manchas, pero había sido enjuiciado por los hombres. Y junto con Él dice que habían otros dos malhechores que sí estaban enjuiciados porque habían cometido una falta, porque eran criminales. Estos dos hombres sí tenían que pagar ese precio porque ellos habían cometido falta. Y quizás pudiéramos decir, bueno, es un poco injusto. En la época esa era la forma de establecer justicia. Y estos dos malhechores caminaron al lado de Jesús, quien no era culpable de nada. Me sorprende porque en medio de todo lo que está pasando, lo que sale de Jesús es decir: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Porque lo que siempre ha salido de nuestro amado Señor es esa gracia y esa misericordia. Porque ninguno de los que estaba allí podía imaginar, siquiera pensar, que estaban crucificando al Hijo de Dios. Y al lado de Él había dos que sí eran realmente pecadores. Y yo veo la figura de esos malhechores y me imagino a mí, porque ellos representan realmente lo que nosotros tuvimos que haber recibido. Nosotros teníamos que haber caminado a esa cruz. Lo que a veces nos compunge el corazón cuando hablamos de la cruz no es que Jesús haya sufrido por nosotros, sino que fue nuestro pecado lo que llevó a Jesús a sufrir por nosotros. Y Él se subió a esa cruz y decidió no bajarse por amor a ti y por amor a mí. Y cuando uno sigue leyendo, unos versículos más adelante, dice: y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Mas este no ha hecho mal. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dos expresiones de dos pecadores parados frente al mismo Redentor. Uno lo vio y dijo: si realmente eres el Hijo de Dios, entonces haz tus maravillas. Fue incapaz de entender que su Salvador estaba frente a él y se llenó de mucho más orgullo, aun cuando su pecado era evidente porque estaba en esa cruz. Pero hubo otro que en esos últimos instantes entendió que el que tenía al lado era realmente el Redentor. Y le dijo: si algo puedes hacer por mí, sé que he tenido una vida de pecado, sé que he tenido una vida donde me he equivocado y por eso estoy en esta cruz y por eso voy a morir. Pero si algo puedes hacer por mí, Jesús, acuérdate cuando estés en tu reino. Y Jesús le responde a ese malhechor que con arrepentimiento, con gracia se acerca a él y le dice: de cierto te digo que hoy vas a estar conmigo en el paraíso. La promesa de Jesús no está disponible solamente para él, está disponible para todo
el que se acerca con un corazón arrepentido delante de su presencia. Y que le dice: Señor, sé que soy un malhechor, sé que no lo he hecho bien, sé que he tenido una semana complicada, sé que puedo contar mis errores y quizás me sobran, pero cuando veo la cruz y me puedo acercar a esa cruz y puedo reconocer que tú eres el Hijo de Dios, hoy quiero decirte: acuérdate y ten misericordia de mí. Y lo que hacemos cuando celebramos la cena es precisamente celebrar su sacrificio y celebrar que por medio de su sacrificio tú y yo podemos ser perdonados. Tú y yo podemos sabernos hoy como ese malhechor al que Jesús le dijo: no te preocupes, el paraíso está asegurado para ti. No te preocupes, el cielo, la bendición de Dios está asegurada para ti si nos acercamos en arrepentimiento delante de Él. Amén. Así que hoy vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a reflexionar y a meditar en este pasaje. Dice la Biblia en 1 Corintios 11, versículo 28: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí. Hoy, en memoria de nuestro Señor Jesús, participemos del pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor Jesús, participemos de la copa. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar mi deleite. No hay
Amén, Señor. Te damos gracias por este tiempo en el que te celebramos, Jesús. Tu gracia y tu misericordia nos arrope y que hoy, Señor, tú abras nuestro corazón para escuchar la porción de la palabra que has preparado para nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Bien, antes de pasar a la palabra, me gustaría dejar unos anuncios importantes. Bueno, antes de abrir, para los que no saben, dentro de las muchas cosas que el Señor ha ido acelerando estos días, una de ellas ha sido que nos ha permitido contar con la presencia del pastor principal de la Iglesia Hoy con Cristo, el pastor Luis Rodríguez, que está por acá con su esposa. Además, si suelen ver que me parezco es porque es mi papá. Entonces, pórtense bien, ¿ok? Porque después me siento a hablar con él, a ver cómo estuvo todo. No, pero la verdad es que ha sido una bendición, ha sido parte de lo que el Señor nos ha regalado. Yo les decía hace unos domingos atrás, todo esto que ha venido pasando no ha sido una idea de ninguno de nosotros, ha sido una idea de Dios. Siempre ha habido un respaldo de un cuerpo de ancianos, de un cuerpo de pastores que han estado orando por lo que el Señor ha estado haciendo aquí en Lima, aquí en esta ciudad. Y es de verdad maravilloso poder contar presencialmente con el pastor principal de la Iglesia Cristiana Hoy con Cristo, que ahora tiene sede Iglesia Cristiana Hoy con Cristo, Lima, Perú. Amén. Así que él va a estar compartiendo. Él va a estar compartiendo en varios espacios durante esta semana, ¿ok? Y es parte de los anuncios, por eso quería introducirlo antes. Vamos a tener taller de pareja, o sea, vamos a detener de momento las reuniones de célula que estamos haciendo, digo los temas, ¿no? La reunión sigue en cuanto al horario, pero vamos a detener el tema que estamos viendo los lunes y los viernes, y vamos a tener taller de pareja lunes 17 y viernes 21, es decir, mañana y el viernes que viene. Va a ser semipresencial, los que quieran ir presencial pueden hablar con Daniela para estar en casa, los que quieran conectarse igual va a estar el link de Zoom sin ningún inconveniente. Puede ser que estés casado, puede ser que no estés casado, puede ser que te quieras casar, no importa. Para cualquiera, este taller va a ser de bendición, ¿ok? Así que si hay solteros por allá, no hay ningún problema, ¿ok? Así que también, pues, la reunión de hombres, que la vamos a tener el sábado 22 de julio. Cualquier cosa pueden contactar a nuestro hermano Yender. Además, la siguiente semana vamos a tener un taller de padres. Va a ser también en el horario en el que usualmente hacemos las células, es decir, lunes 24, viernes 28, creo que nos faltó ahí la hora, es a las 8 p.m. hora Perú. Entonces, igualmente, sea que ya eres padre, vas a ser padre, eventualmente quieres hacerlo, súmate a este taller. Y si quizás no vas a hacer, pero quieres impactar a tu generación, impactar a las personas que el Señor está formando, que están creciendo en nuestra iglesia, necesitamos también capacitarnos con respecto a qué dice la Biblia acerca de la crianza, qué dice la Biblia acerca de cómo guiar a esta generación, que sabemos pues que cada vez es más complicado y más difícil. Entonces vamos a contar también con el pastor hablándonos acerca de eso. Y para finalizar, las reuniones que vamos a tener durante el mes de julio, el 31 va a haber igual reunión de célula normal a las 8 p.m. Vamos a volver a tener servicio dominical el siguiente domingo 23 y vamos a volver a tener también el domingo 30, ¿ok? No va a ser en este salón, no es posible en este salón, va a ser en la terraza donde lo hemos hecho antes. Entonces va a ser con aforo, tienen que anotarse porque es reducido, pero quiero que también lo puedan anotar ahí en sus agendas, les pueden escribir a Daniela para que también puedan sumarse con nosotros. Igual va a estar también pasándose virtualmente, pero siempre les digo, si pueden estar presencial es una bendición, ¿ok? Entonces vamos a tener servicio los siguientes 2 domingos del mes de julio. Y algo muy importante, hemos querido incluir un taller de membresía que va a dictar el pastor. Va a ser el domingo 23 después del servicio, es decir, vamos a tener la reunión de dominical de 11:30 a 1 más o menos, y luego a las 3 vamos a abrir el espacio en la tarde para hacer ese taller de membresía. Es un taller extenso de unas 3 horas, y básicamente la idea del taller es explicar la idea de la iglesia, el porqué, los rudimentos de la iglesia, cómo llegamos a existir,
y dejar pues la puerta abierta para aquel que quiera de alguna manera sumarse como miembro, quiera servir, quiera poner sus dones delante del Señor, pues los invitamos a que puedan estar. Igual es aforo reducido, no va a ser la primera vez que lo hagamos, este va a ser quizás la inauguración de alguna manera, entonces les pedimos que también se puedan anotar, ¿ok? Y listo, bueno, creo que con eso cerramos los anuncios. Dicho esto, quiero darle el paso al pastor principal, Luis Rodríguez, para que pueda estar compartiendo el día de hoy. Buen mediodía a todos. Dios les bendiga. Para mí es un honor poder estar acá con ustedes. Ha sido realmente una sorpresa, no era algo que esperábamos en realidad, pero los planes del Señor son así. Y un poco como explicaba Andrés con su ejemplo de la montaña rusa, a veces parece que van lentos o no caminan y de repente se aceleran de una forma que uno no espera. Dios nos ha permitido la bendición de poder acompañarles en este servicio inaugural, a mi esposo y a mí. Como bien dijo Andrés, ¿no? Ya desde una perspectiva familiar y personal, es él el pequeño de la casa, él es el chiquito de la casa, ¿no? Tenemos 3 hijos, 2 hembras mayores que él y él es el varón, pues el último. Y antes de pasar a predicar como tal, yo traigo una encomienda de parte del Consejo de Ancianos de la Iglesia. La Iglesia Cristiana Hoy con Cristo es una iglesia que procuramos ser de sana doctrina, mantenernos apegados a la palabra. Estamos funcionando desde el año 91 en Caracas y en Venezuela tenemos 5 sedes. No voy a repetir lo que Andrés ya contó, pero hace ya unos 5 años comenzaron una reunión de oración, también con un hermano muy querido que está acá, Leopoldo Sigo, con su esposa, y comenzaron a orar. No, ¿ven? Papá, vamos a orar, claro, hay que orar, oren, ¿no? Vamos a hacer con Leopoldo, oren, me parece excelente. Dios tenía otros planes que derivaron en lo que hoy se convierte en la Iglesia Cristiana Hoy con Cristo en la sede de Lima. La iglesia está gobernada por un conjunto de hombres, un conjunto de padres que somos los ancianos de la iglesia. Y antes de venir nos reunimos y tomamos la decisión de proponerle a Andrés que asumiera el pastorado de la iglesia. Nos parecía que era lo propio, que era lo oportuno. Y sin embargo, habíamos pensado, bueno, quizás ellos tengan planes de ir a visitarnos en Venezuela para diciembre, van a estar todos los ancianos presentes y vamos a hacerlo como corresponde bíblicamente con imposición de manos. Cuando le propuse, ellos, digo ellos, me refiero a él, a su esposa Daniela, estuvieron de acuerdo, me dijeron, oye, creo que eso es lo que el Señor quiere, pero tenemos una solicitud, ¿no? Quisiéramos que no fuera en diciembre, sino que fuese ahora que tú estás acá, sobre todo para que esté presente la iglesia, ¿no? Porque, bueno, hicimos una reunión ahí de emergencia los ancianos y dijimos, sí, está bien, vamos a hacerlo. No están aquí de cuerpo presente, están en espíritu, conectados ahí en esa cámara, en el Zoom. Quizás usted no lo va a poder ver, pero ahí están, ¿no? Y están igual como usted me va a ver a mí, ¿no? Andrés hablaba de la Biblia que agarró y dijo, usted ve este color, esta no es mi Biblia, está aquí, ¿no? Esta no es mi corbata, mis corbatas no son tan finitas, ese es de él. Solo que, bueno, esto surgió así y tomando la autoridad que el Señor nos ha dado, pues como ancianos de la iglesia, vamos antes de iniciar a hacer la ordenación de Andrés como pastor, ¿no? Quisiera añadir algo más en todo contarles pues cómo surge esto y cómo tiene su basamento bíblico para lo que vamos a hacer a continuación, pues, ¿no? El hecho de que ellos estén presentes virtualmente, hemos buscado de apoyarnos en una reunión que hizo Pablo con los ancianos de Corinto.
Era un problema aparte que estaban tratando, pero Pablo no estaba allí, y sin embargo convocó a los ancianos de Corinto, y ustedes están allá de cuerpo presente, y yo estoy con ustedes en espíritu, en esa reunión, la autoridad que el Señor nos ha dado, ¿no? Eh, Quería comentarles ya algo un poco más personal, un poco más familiar, ¿no? Y darle gracias públicamente al Señor, porque Él nos ha permitido, cuando digo plural, me refiero a mí y a mi esposa, estar en momentos singulares, ¿no?, de la vida de nuestro hijo. Y eso ha sido motivo realmente de mucho gozo, de mucha alegría. Eh, Mientras estaba ahí sentado, aunque tengo años predicando y parándome en un púlpito, pero ciertos momentos son de mucha emoción. Yo le decía, Señor, hombre serio, cuando me pare ahí, tú me tienes que fortalecer, ¿no? Porque es algo realmente emotivo, ¿no? Cuando el joven se bautizó, me permitió ser la persona que lo bautizara para la gloria de Dios. Eh, Entrar a servir en la iglesia fue algo también llevado de la mano, a veces teniendo que corregirle, pero bien mandado el muchacho, gracias al Señor. Y luego vino el tiempo de su matrimonio, ¿no? Dios nos dio también la bendición de conocer a Daniela desde que estaba en el coche. Jamás me imaginé que, wow, la niñita del coche finalmente iba a ser la esposa del muchacho, ¿no? Pero para la gloria de Dios así ha sido, ¿no? Y ahora hoy el Señor nos permite estar acá de cuerpo presente para poder consagrarlo al ministerio, particularmente al pastorado. Conversaba con mi esposa, no sé si aquí en Perú es igual, ¿no? Pero ahorita en Venezuela, este domingo en particular, tercer domingo de julio, es el Día del Niño, ¿no? Y me decía, ¿recuerdas cuándo fue la primera vez que Andrés predicó en la iglesia? Fue un Día del Niño, hace ya unos cuantos años, ¿no? Muchas veces usamos esa plataforma. Hoy predicó el pastor de jóvenes allá en la sede de Altamira, en Caracas, de tomar a algunos de los más jóvenes para ponerlo no ponemos a predicar los niños, casi niños, pero están ahí comenzando, ¿no? Y fue así para él, ¿no? En lo particular no creo en casualidades. Yo creo que el Señor va orquestando y es muy detallista y tiene ciertas cosas que va marcando columnas de nuestro corazón. Cuando usted ve en retrospectiva, puede ver la mano de Dios cómo ha tejido todo, y esos pequeños detalles, pues no, son muy singulares. Pues. No creo que sea casualidad que, oye, justo un día del niño, entonces tú nos permites estar a miles de kilómetros de distancia de nuestro hogar para que formalmente se haga por imposición de manos la consagración de Andrés como pastor de la Iglesia Cristiana Hoy con Cristo, asignado a la responsabilidad de la sede de Lima, Perú. Dicho eso, amados, no les voy a hablar más, ¿no? Los pastores hablamos mucho, tenemos un riesgo cuando se nos da el micrófono, entonces, Andrés, acompáñame un momento acá, por favor. Yo quisiera invitarle a que usted se ponga de pie. Pablo le habla a Timoteo después de haberle delegado autoridad apostólica para manejar la iglesia de Éfeso. Y una de las cosas que le dice es, ten cuidado con la imposición de manos. No impongas las manos a la ligera, porque a través de la imposición de manos hay impartición de autoridad, hay otorgamiento de ministerios. Es un mover espiritual, una señal de autoridad y de mover en el mundo espiritual que podemos ver reflejada, por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 6, cuando había un problema en la iglesia y los apóstoles, para resolver el problema, le dijeron a la multitud, tomen entre ustedes 7 hombres llenos de fe, llenos del Espíritu Santo, que puedan hacer este trabajo, podamos resolver el problema. Y cuando los 7 hombres fueron presentados delante de los apóstoles y esto les pareció que en efecto eran los hombres que debían hacer el trabajo en cuestión, la manera de ratificar la encomienda que se le estaba dando fue por medio de la imposición de manos sobre esos 7 hombres, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, pues. Yo de cuerpo presente, los ancianos conectados, pero también ustedes como parte de la congregación que Andrés va a presidir, le voy a pedir que usted levante su mano para acá y vamos a orar a Andrés y vamos a consagrarlo como pastor de la Iglesia Cristiana con Cristo en la sede de Lima. Padre amado, Padre bendito, en el nombre de Jesús. En ese nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia en este mediodía de hoy domingo, 16 de julio del año 2023. Agradecido
agradecidos por este momento y esta ocasión, porque no es solamente el alegrarnos y celebrar que formalmente le hemos dado existencia a la Iglesia Cristiana Hoy con Cristo, sede Lima, sino que también nos concedes el honor y la dicha de poder llamar a un hombre para consagrarlo al ministerio en conformidad con tu palabra, particularmente el ministerio acá en esta iglesia, pero también en medio de esta ciudad en función de los planes que tú tienes, Señor. Y es por eso, mi Señor, que yo hago de cuerpo presente imposición de manos, Señor, sobre Andrés y los ancianos de la iglesia, Señor, allá en Venezuela, unidos junto conmigo en espíritu, más la congregación en pleno que asiste. Y te rogamos, Señor, que esa gracia, esa unción, esa sabiduría, esos dones, Señor, necesarios para ejercer la tarea a la cual tú le has llamado, sean, Señor, potenciados en él, mi Dios, sean vivificados en él por el poder de tu Espíritu Santo y que pueda, mi Dios, ejercerlos en conformidad, Señor, con el llamado que le haces y en el celo propio, Señor, de aquel que tiene una encomienda dada de parte de ti, mi Señor. Yo te doy gracias por su vida, te doy gracias por su consagración, su entrega. Te ruego, le fortalezcas en sus debilidades. Te pido, mi Dios, Señor, que lo afirmes y lo afiances en tu palabra cada vez más, más y más. Y Padre, siguiendo el modelo escritural, Señor, reservado para aquellos, Señor, que tú consagrabas como sacerdotes, hermano Andrés, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Amén y amén. Quiero que le brinden un aplauso, pero al Señor. Y te voy a invitar, Daniela. Y voy a pedir a mi esposa que se acerque y pones la mano sobre Daniela. Quisiera orar por ellos como pareja pastoral. En el marco de lo que nosotros creemos que la palabra enseña, entendemos que la figura pastoral del pastor como tal está reservada para los hombres que gobiernan la iglesia. Pero no es menos cierto que no podemos llevar a cabo nuestro ministerio si la ayuda idónea que Dios nos ha dado no está aliada con nosotros en esa tarea. Y he tenido la oportunidad en esta semana pues de observar en la casa, usualmente me quedo tranquilito, pero estoy observando, estoy viendo y le daba gracias a Dios y le dije, Señor, definitivamente, esto ha sido, bueno, tú nunca te equivocas, pues, ¿no? ¿Qué voy a decir? Pero te quiero dar gracias porque ha sido la selección adecuada. Este muchacho no podría hacer lo que hace si no tuviese esta estupenda mujer al lado para la gloria de Dios. Y quiero entonces que junto con mi esposa podamos bendecirlos a ellos como la pareja pastoral de esta iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por estos jóvenes que tú has unido en matrimonio y les has llamado al ministerio, Señor. Te doy gracias, Señor, por sus vidas de dedicación, de consagración. Te doy gracias, Señor, porque tú has dado testimonio de ellos, Señor, en medio de esta casa, en medio de este lugar. Y yo me alegro, me contento, Señor, de ellos junto con mi esposa, Señor. Te doy gracias, Señor, por Daniela. Tú me has permitido conocerla, Señor, desde muy pequeña, Señor. Conocer sus padres, Señor, que son unos hombres y mujeres de Dios también, grandes amigos, Señor, que ahora tú nos has emparentado. Y esto ha sido realmente algo sorprendente, como tú has ido orquestando todo, mi Dios. Y en esta mañana, en esta tarde, ya quiero darte gracias por ellos. Quiero bendecirles, Señor, encomendarles a ti, a tu cuidado, Señor. Pedirles, Señor, que tu Espíritu Santo siempre les guíe, les dirige y les, Señor, muestre, Señor, la senda de rectitud y justicia a través de la cual ellos puedan andar, Señor. Que tu palabra y tu Espíritu, Señor, sean guía y sostén en cada paso que dan, en cada paso que emprenden, Señor. Y bendíceles y prospérales en todo sentido, Señor. Con los hijos, Señor, que vendrán. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados. Pueden sentarse y pueden aplaudir al Señor.
quiero invitarte a que busques en tu Biblia, en el libro de Hechos, el capítulo 11. Te voy a estar leyendo desde el versículo 19. Te hablaba de los ancianos conectados, ¿no? Pero el servicio en Altamira, particularmente en Caracas, Altamira, Altamira es, digamos, de las sedes que tenemos allá, es la más antigua. Tienen, por lo tanto, más gente, más personas que se congregan allí. Terminaron el servicio, sería 11:30 acá, 12:30 allá, y me enviaron una foto. Se quedaron allá conectados. Pastor, esto estamos acá reunidos, acá viendo el servicio de Lima para la gloria de Dios, ¿no? Entonces, somos los que estamos aquí, pero hay allá como otras 30 personas que están reunidas allá en la sala de Altamira, también participando junto con nosotros. Amados, leo desde el versículo 19, Hechos 11:19, donde la palabra del Señor dice de esta forma: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte que esta tarde tú derrames en medio de esta congregación espíritu de sabiduría y de revelación, que abra los ojos de nuestro entendimiento, podamos comprender tu palabra, Señor, y aquello que nos quieres enseñar y nos quieres mostrar a través de ella. Pido esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El libro de los Hechos nos relata parte de la historia de la iglesia durante ese primer siglo. Este relato en particular es bien interesante porque nos da a conocer parte de los eventos que derivaron en la conformación de la primera iglesia que, valga la redundancia, por primera vez tuvo como miembros a personas que no eran judías. A veces perdemos algunos detalles de vista, quizás porque nadie nos los ha dicho o no hemos nosotros leído lo suficiente, pero en principio el Evangelio, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, comenzó a esparcirse única y exclusivamente en medio de los judíos. El Señor era judío. Y cuando en algún momento al Señor le solicitaron que hiciera algunas cosas por personas que no eran judías, Él les aclaró: mi misión ha sido dada para con los judíos. No queriendo decir con eso que eso no iba luego a esparcirse, pero Dios tiene un orden y un plan con todas las cosas, porque para Él no hay nada que sea casual y todo tiene un significado. Llegado el momento, entonces iba a acontecer esto en esta ciudad llamada Antioquía, que estaba hacia el norte de Jerusalén, aproximadamente como unos 500 kilómetros.
Era una ciudad importante del Imperio Romano, pero donde el Evangelio todavía no había llegado. De hecho, permíteme releer el versículo 19, dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. El evangelio comienza a esparcirse por la obra o por el empuje que hace el Señor. Ahora, pero no es un empuje muy convencional que digamos, ¿no? Puedes después tú leer Hechos, lo puedes leer completo, te lo recomendaría en general, pero particularmente si lees el capítulo 7, puedes ver de qué está hablando aquí cuando dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Esteban es uno de estos diáconos de los cuales le hablé en Hechos capítulo 6, que le pusieron la mano para que pudiera resolver algunos de los problemas de la iglesia. Era un hombre de Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo. Y a cierto punto, estando en Jerusalén, defendiendo la fe, predicando el evangelio, lo apedrearon, lo asesinaron, pues, por causa de su fe. Es el primer mártir de la iglesia, el diácono Esteban. Y eso originó una persecución en Jerusalén. Habían pasado aproximadamente unos 5 años desde que el Señor había establecido la iglesia en Jerusalén. Dios les había dicho, quédense en Jerusalén hasta que hayan recibido poder de lo alto, y luego que hayan recibido ese poder van a salir, no solamente se van a quedar aquí en Jerusalén, van a salir y van a predicar en el primer territorio que conseguían, que se llamaba Judea, luego van a pasar al territorio siguiente, que se llama Samaria, y después van a ir más lejos y van a ir hasta los confines de la tierra. Pero 5 años después estaban todavía en Jerusalén, no habían salido. Estaban bien en Jerusalén. Vamos a decir que estaban cómodos. ¿En qué sentido? Mucha gente había creído. Se contaban por miles aquellos que ahora seguían a Jesucristo. Después de ese momento cuando murió, que solamente quedaron 120 fieles ahí nada más, ahora sus seguidores se contaban por miles. Estaban en Jerusalén, la capital del reino, donde se llevaba pues todo, era el centro espiritual de la nación, a pesar de que había una orden de parte de Dios a propósito de lo que había que hacer, no la habían cumplido todavía. Ahora, quiero que pienses en eso. Eso pasó hace muchos años, pero gracias a que eso pasó, tú y yo aquí en Lima, estos son los confines del mundo si lo comparamos de Jerusalén. Jerusalén está por allá en el Medio Oriente. Allí comenzó toda esta historia. Si esos hombres hubiesen quedado allí y no hubiese habido forma de que salieran, nosotros acá nunca hubiésemos escuchado nada. Ahora Dios necesitó intervenir, como muchas veces Él interviene. No es necesariamente conforme nosotros lo vemos y quizás no es necesariamente de la mejor manera que nosotros pensamos, porque lo que sucedió fue que hubo una persecución de la iglesia. A raíz de Esteban y de la muerte de Esteban, el capítulo dice, comenzaron a perseguir a todos los cristianos y los cristianos tuvieron que salir y tuvieron que ir a otros lugares, ir a otros sitios. Uno de los sitios donde fueron es este llamado Antioquía. El evangelio se comenzó a esparcir, pudiéramos decir a juro. Pero lo interesante del asunto es, y quiero que lo pienses, ¿no? ¿Qué sentido tiene que yo vaya a otra ciudad? Acabo de salir de esta, me están persiguiendo porque soy cristiano. ¿Qué sentido tiene que yo vaya a hablar de ese Cristo por el cual me estaban persiguiendo allá? ¿Qué tal y si me quedo aquí tranquilito? Soy como que un cristiano oculto, no le digo nada a nadie, no publico nada a nadie. Lo más probable es que suceda es que no me terminen persiguiendo aquí pueda estar en paz. Pero eso no fue lo que ellos hicieron. Y aquí estamos hablando cuando dice de los que habían sido esparcidos. No hay nombres. No estamos hablando de Pedro, de Pablo, de Juan, de Santiago. No estamos hablando de aquellos que conocemos. Son cristianos anónimos. Pero que estaban convencidos de que en quien ellos habían creído era y es digno. Y por lo tanto, a los lugares que fueron, abiertamente hablaron a propósito de este Cristo.
¿De dónde vienen ustedes? Venimos de Jerusalén. ¿Por qué se vinieron de Jerusalén? Porque nos estaban persiguiendo. ¿Por qué? Porque somos cristianos. Habló como quien ve hacia atrás. Lo más probable es que hubiesen dicho porque somos discípulos. Es aquí donde les comenzaron a llamar cristianos por primera vez. Porque ¿son discípulos de quién? Somos discípulos de Cristo. ¿Qué tienen que hablar de ese Cristo? Y comenzaron a hablar de ese Cristo por el cual los habían perseguido allá. Cuando usted sigue leyendo el libro de Hechos, va a ver que el resultado de haber hablado de ese Cristo fue persecuciones también en todas las ciudades que hablaron. Y cuando uno se pregunta, ¿pero por qué? Si estaban hablando algo bueno, era un poco lo que decía Andrés, ¿no? Hay algo espiritual con estos dos ladrones en la cruz. Y los hombres reaccionamos sea de una forma, sea de otra forma, frente a algo que evidentemente es espiritual. Es difícil para nosotros entender lo espiritual porque para nosotros entender lo tangible es lo más sencillo, pero hay una realidad espiritual detrás de todo. Y cuando el reino de los cielos, que representa el reino de la luz, se comienza a mover, el otro lado obviamente se alborota. Eso es inevitable. Estos hombres, mujeres, lo sabían, pero no estaban dispuestos a renunciar, a dejar de hacer lo que tenían que hacer en función del llamado, y no solamente del llamado, sino de aquel en quien habían creído. Ahora, en esta ciudad fueron, vamos a decir, como que una milla más, fueron un paso más, porque el versículo 20 dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Otros que están escritos en el libro de la vida, el Señor los conoce, nosotros no sabemos sus nombres, pero en función de lo que Dios puso en su corazón, salieron y no le hablaron solamente los judíos. Aquí utiliza la palabra los griegos. Pudiéramos también usar otra palabra que usted va a conseguir cuando lea su Biblia, los gentiles. Porque desde la perspectiva de un judío, el mundo se clasifica en cuanto a nosotros, la humanidad, de una manera muy sencilla. Los judíos y los no judíos. Y a los no judíos se les llama gentiles. En el mundo de aquel entonces no estaba muy aceptado de parte de la comunidad judía, aún cristiana, de que el evangelio del reino del Señor Jesús fuese también para los gentiles. Pero definitivamente estos hombres, este grupo de creyentes de Chipre, de Cirene, nadie les había dicho eso, y en función de lo que Dios le puso al corazón, comenzaron a hablarles también a los gentiles. Y eso pudiera ser algo de menor monta o quizás no comprenderlo bien, pero tiene un significado muy importante, porque ninguno de nosotros acá somos judíos. Todos nosotros desde esa perspectiva somos gentiles. Y el hecho de que esto comenzara a suceder allá en el siglo número 1 quiere decir y significa que también el evangelio del reino es para nosotros. Y eso obviamente llena nuestro corazón de gozo y de alegría. Ahora, no es solamente que ellos le hablaron, es que Dios estaba con ellos. Fíjense lo que dice el versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Es probablemente dentro de esta porción que hemos leído el versículo más importante. Porque la acción de creer y de convertirse no es una acción humana, es una acción del poder del Espíritu Santo. No se trata de la elocuencia o del conocimiento del predicador o de quien presenta el mensaje, se trata del poder del Espíritu Santo. Él es el que convence a cada uno de nosotros de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que obra en los corazones para hacernos entender la necesidad que tenemos de un Salvador. Hasta que el Espíritu Santo no visita tu vida y te hace entender que realmente tú eres un pecador y que no merecemos el cielo, no entendemos la necesidad que
tenemos de que alguien nos rescate de esta situación de la cual nosotros no podemos salir. Estos hombres sin nombre entendían y sabían esto. No iban confiados en sus dones de elocuencia, no iban confiados en sus dones de conocimiento. A lo mejor ni siquiera sabían nada del Evangelio. Muchas veces las personas me dicen, pero es que yo no puedo predicar, yo no sé nada, apenas estoy comenzando. Y yo le digo, ¿tú conoces a Dios? Sí, yo lo he conocido. ¿Dios ha hecho algo en tu vida? Sí, ok, a lo mejor no puedes predicar, pero puedes testificar. Y puedes agarrar y decir a las personas, quiero hablarte de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Quiero decirte de lo que Jesús ha hecho en mi vida. Quiero hablarte del Jesús que he conocido, que a lo mejor tú no lo conoces. A lo mejor tú me vas a hacer algunas preguntas teológicas que yo no te voy a poder responder, pero yo sí te voy a poder hablar de lo que Él ha hecho en mi vida y te voy a poder decir, sabes, eso no es solamente para mí, eso es también para ti, si crees de todo corazón. Porque en realidad el cristianismo se fundamenta en una relación viva con aquel que ha resucitado, que se manifiesta a nosotros a través del Espíritu Santo. Y eso no tiene nada que ver con el intelecto humano, ni tiene nada que ver con dones de oratoria o con dones de elocuencia. Eso tiene que ver estrictamente con un encuentro con Él. Y solamente Él se puede revelar a sí mismo. Estos hombres seguramente oraban, ayunaban por las personas a las cuales le iban a hablar y le decían, Espíritu Santo, yo le voy a hablar y le voy a decir, voy a abrir mi boca, yo no sé ni siquiera a lo mejor qué le voy a decir. Yo estoy confiado en lo que tú vas a hacer en ellos. Y definitivamente el evento fue notorio. Son palabras que no nos dan número, pero dice, o sea, no nos da el número específico, pues, pero no, cuando nos habla, un gran número creyó y se convirtió al Señor. Esto fue tan notorio que comenzó a llegar esto a oídos de los apóstoles que estaban en Jerusalén. La iglesia había sido encomendada a los apóstoles y los apóstoles comenzaron a hacer el trabajo que el Señor les encomendó. Y la iglesia comenzó a prosperar y comenzó a crecer. Y surgieron problemas administrativos y buscaron resolverlos, pidiéndole al Señor cómo resolvemos esto. No nos has dado lineamientos a propósito de esta organización, cómo se maneja. Entonces necesitamos que nos dé sabiduría para ver cómo lo vamos resolviendo. Y todo marchó, vamos a decir, bastante bien hasta que vino la persecución y luego la gente comenzó a salir y en Samaria comenzaron a predicar y les llegan noticias de que está sucediendo algo arriba en Antioquía. No fue un mover, vamos a decir, secreto, fue algo que se dio a conocer y quiero que piensen, ¿no? En aquella época. Hoy en día, si pasa ahorita algo en China, ya ahorita, 2 minutos después nosotros lo vamos a saber. Porque los medios de comunicación y todas estas redes en las que nos tienen interconectados, pues no importa que eso pasó del otro lado del planeta, usted lo sabe inmediatamente. Pero en aquel entonces no era así. 500 kilómetros de distancia era bastante. Había que esperar quizás que llegara algún viajero de por allá y viniera y supiera del asunto, entonces buscar a los apóstoles para contarles, ¿saben? Allá está pasando algo raro yo, porque yo vi tal o cual cosa. Y comenzaron a escuchar y comenzaron a preocuparse, pero desde una perspectiva sana, porque entendían la encomienda que habían tenido. Necesitamos saber qué está pasando ahí arriba, necesitamos certificar que esto realmente viene de parte de Dios. Y el versículo 22 lo expresa de esta manera. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Es decir, seleccionaron de en medio de ellos, no uno de los apóstoles, Bernabé no era uno de los apóstoles, pero era un hombre del cual ellos tenían testimonio. Y lo seleccionaron y lo enviaron y le dijeron, Bernabé, sube por favor a Antioquía y ve qué es lo que está sucediendo allá. Certifica, tú que conoces la palabra, tú que conoces el mensaje, tú que has sido instruido a nuestros pies, anda y ve y certifica que eso que está sucediendo allá es real, es genuino, no es espurio, no es mentira, no es falso, es un mover del Espíritu Santo de Dios. Y Bernabé aceptó la comisión que le había sido dada por esta iglesia Jerusalén, que era la primera iglesia en el sentido de su lugar físico, y subió hasta Antioquía a ver qué estaba sucediendo. Versículo 23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor.
Porque eso es lo que sucede en el corazón de un hombre de Dios, que se le da una misión como esta y llega al lugar y puede certificar que lo que está sucediendo es un mover de Dios. El resultado va a ser gozo en el Espíritu. Dice, se regocijó. A veces yo le digo a los hermanos, cuando usted lea la palabra, pídele al Señor, permíteme meterme en la palabra. Permíteme leerlo como que si yo fuera uno de los quizás protagonistas o quizás uno de los que está viendo esto de cerca, para no perderme quizás detalles, ¿no? Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, ¿qué vio Bernabé allí? Vio un poco de personas convertidas, un poco de personas que hace un tiempito atrás no conocían al Señor, ahora lo conocían, eran parte de la iglesia por causa de esa conversión, eran hermanos en Cristo y se regocijó, se alegró, se contentó, hubo gozo en el Espíritu Santo en su corazón. Pastor, pero eso como que lo enfatizaste así como que te pusiste intenso ahí con eso, ¿no? Porque es que yo he sentido gozo cuando he llegado aquí, mis amados. Yo he sentido gozo cuando los he visto, yo he sentido gozo cuando he tenido oportunidad de conversar con ustedes. Ayer estaba aquí con los muchachos, ellos estaban arreglando. Yo medio ayudé algo ahí con el Zoom, pero yo estaba por allá sentado y me querían botar. Pastor, pero vete, anda para la casa, vete. No, pero déjeme aquí. Pero va a estar fastidiado. Es que yo lo estoy viendo a ustedes trabajar y yo me estoy gozando aquí en el Señor. Yo no quiero que me echen de esta sala, yo quiero estar aquí con ustedes. O sea, lo único que me tienen que garantizar es que tengo un puestico en el carro y no me tengo que ir a pie. No, sí, aquí cabe con nosotros, buenísimo. Entonces me quedo, porque me estoy gozando con ustedes, viéndolos servir al Señor y haciendo las cosas que están haciendo. Cuando leo este versículo, yo digo, oye, Bernabé, te entiendo, porque es que yo he sentido, voy a decir algo similar, porque obviamente cada experiencia es individual, cuando he llegado aquí a este lugar y cuando he podido interactuar con ustedes. Yo le decía a mi esposa, oye, me saludan como que si me conocen de años. Eso lo hace solamente el Espíritu Santo. Y yo entiendo y tengo testimonio de que es así. Cuando mi hijo me preguntaba, ¿qué vas a predicar, papá? Le digo, voy a predicar esta porción porque hay tantas similitudes entre lo que sucede aquí y este relato y esta porción, guardando sus distancias, obviamente, pero es un modelo que de alguna manera nos atestigua y nos da testimonio de las cosas que Dios está haciendo. Caracas obviamente no es Jerusalén. Lo único que tiene sobre la iglesia cristiana hoy con Cristo Lima, porque aquí esta no es la primera iglesia que existe, aquí hay bastantes iglesias. El Señor me permitió conocer un grupo de pastores este miércoles pasado y darme cuenta de la obra que el Señor está haciendo aquí en Lima. Pero hay tantas almas, mis hermanos, que una iglesia más no le hace daño. Pues yo creo que todavía harían falta muchas más iglesias para pescar tantas personas, lo mismo que sucede en Caracas. Eso es casi como que si fuera un campo blanco en el sentido de tantas personas que necesitan al Señor. Así que nos sumamos a las filas del Señor en cuanto al trabajo que está haciendo. Pero leía la porción y veía lo que sucedía y decía, wow, Señor, yo veo esto que está acá, yo veo esto que está acá. Por eso cuando Andrés me dio todo ese tren de trabajo no me puse bravo, le dije, gloria a Dios, vamos a trabajar aquí, pues estas 3 semanas vamos a darle, vamos a predicar y vamos a enseñar y vamos a hacer lo que el Señor nos permita hacer en este tiempo. Porque fíjense la tarea que se dio a sí mismo Bernabé, exhortó. Esa palabra a veces la malentendemos, pensamos que exhortar es regañar, no, exhortar es querer impulsar con vehemencia, que a veces parece como regaño, pero es como, no pierden de vista esto, exhortó, a esta comunidad de creyentes lo exhortó, a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Lo que sucedió en aquel entonces no es necesariamente lo que va a suceder acá hoy en día. No puedo decirles mayor cosa porque no les mentiría, no tengo una revelación de parte del Señor. Pero el apremio de Bernabé en exhortarles de esta manera tenía que ver con que él sabía el precio que se paga por seguir al Señor. Y él sabía que esos hombres y mujeres gozosos, alegres, contentos porque habían conocido al Señor, tengo que hacerles profundizar, echar raíces en su conocimiento del Señor,
Porque si les alcanza aquí la prueba que nos alcanzó allá en Jerusalén, tienen que permanecer firmes. Tienen que estar convencidos en quién ha creído y contra viento y marea aferrarse a esa fe y no soltarla. De las miles de cosas que Bernabé les pudo haber enseñado, la que nos registra la Escritura es, los exhortó a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Tengo que enseñarles a Cristo para que se enamoren de Cristo, porque lo único que te hace resistir cuando te vienen las pruebas, allá está hablando de persecución, pero la prueba puede ser cualquiera, la prueba puede ser económica, tengo trabajo, de repente no tengo trabajo, la prueba puede ser de ciertas situaciones, calamidades que vienen, que suscitan que, bueno, a lo mejor a algunos de nosotros no nos mueve el piso, pero a otros sí le mueve el piso. Esta mañana yo veía a Yender ahí trabajando y de repente se le apagó la computadora. Y yo, no puede ser. Y el hombre tranquilo ahí, no, se apagó, busca otra computadora. Si me hubiese pasado a mí, a lo mejor es la prueba del siglo, pero el hombre tranquilo, gloria al Señor. Cualquier cosita se puede convertir en una prueba, un obstáculo. Y la Biblia da testimonio de Bernabé, ¿no? Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Es decir, era un hombre accesible. No crea que bueno era porque él era bueno por naturaleza. Él no era bueno por naturaleza. No hay nadie bueno por naturaleza. Escuchaba a un predicador una vez decir, y me parece muy acertado, todo lo bueno que veas en mí, ese es Cristo. Todo lo malo que veas en mí, ese soy yo. Cuando nos dice que Bernabé era un varón bueno, lo que nos está diciendo, estaba lleno de Cristo y reflejaba esa bondad y esa benignidad de Cristo a propósito de estas personas. Los apóstoles no pudieron escoger un mejor hombre para que fuera a hacer el trabajo, varón bueno y lleno del espíritu de fe. Y fíjense el resultado. El resultado de estas personas anónimas fue un gran número se añadió. El resultado del trabajo de Bernabé y una gran multitud fue agregada al Señor. La obra siguió creciendo, la obra siguió avanzando por el obrar del Señor, no por el obrar de ningún hombre, sino por el obrar del Señor. Y se añadieron todos aquellos que tenían que ser salvos conforme al llamado del Señor. Y cuando Bernabé vio esto, entendió, no puedo hacer este trabajo solo, necesito ayuda. Y dice la Escritura, versículos 25 y 26, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Para aquellos que quizás no están versados en esto, Saulo es el nombre hebreo de quien a lo mejor conocemos más comúnmente como Pablo, el apóstol Pablo, que es un nombre en griego. Bernabé, un hombre de Dios, y no solamente un hombre de Dios, un hombre que reconocía el potencial en otros. Este hombre Saulo, esta ciudad Tarso, era la ciudad de nacimiento de Saulo. Pablo fue terrible viniendo contra la iglesia. En el celo que tenía por las cosas judías, se puso contra la iglesia de una manera terrible. Saulo estaba allí cuando mataron a Esteban. Él se prestó para cuidar las ropas de todos aquellos que iban a ir a apedrear a Esteban. Él era joven en ese entonces. Yo les cuido aquí el equipaje, denme todo aquí, no se le va a perder nada, yo se lo cuido. Mientras ustedes vayan, maten a ese sinvergüenza. Y yo les cuido estas cositas aquí. Pablo nunca dejó de reconocer qué grande misericordia Dios ha tenido de mí después de todo lo que yo he hecho. Porque he perseguido su iglesia y he consentido con la muerte de sus santos. Eso siempre lo llevó Pablo sobre su conciencia. No como aquel que tiene una culpa que le agobia, de la cual no se puede zafar, sino como aquel que tiene un gran agradecimiento en su corazón porque sabe que había sido y que Dios en su magnificencia y en su gran bondad lo había podido perdonar. Pero nunca olvidaba sus orígenes. El no olvidar nuestros orígenes nos mantiene humildes, nos mantiene, yo sé dónde he salido, no me tengo que creer gran cosota porque yo sé dónde Dios me ha sacado y si Dios no me hubiese sacado de ahí, pues no sería absolutamente nada. Bernabé vio potencial en este muchacho, Pablo.
Cuando Saulo se convierte, eso es toda otra historia que no se los voy a contar, usted lo puede leer en Hechos capítulo 9, pues es casi que otra prédica, lo haría demasiado acá. Él comenzó a predicar de una manera tan entusiasta que comenzó a confundir a la gente, porque, oye, este nos venía persiguiendo y ahora se convirtió, que agarraron y le dijeron, ¿sabes qué, Pablo? Los apóstoles le dijeron, vamos a hacer una cosa, vete para Tarso y quédate tranquilito. Una de las características de los hombres de Dios es la obediencia. Quizás no podía comprender mucho, quizás podía decirle a los apóstoles, yo sé más que ustedes, porque realmente era más versado que ellos. Pues, ¿cómo no me van a usar? ¿Cómo no me van a utilizar para la obra que hay que hacer? No, él decidió sujetarse y dijo, está bien, me voy para allá. Y me regreso para allá a Tarso, a seguir haciendo tiendas, que era lo que él hacía. Pero Bernabé no perdió detalle con este muchacho y sabía el potencial que tenía. Y cuando se consiguió con esta gran obra en Antioquía, dijo, ya sé a quién voy a buscar. Y se fue a Tarso y se regresó con Saulo, con Pablo. Le trajo a Antioquía. Y dice la escritura, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Es decir, se dedicaron a levantar, vamos a decir, déjeme expresarlo así, a criar a los discípulos. A veces nosotros creemos o pensamos que la labor fundamental de la iglesia es la evangelización, y sí, sí la es, ¿no? Porque hay que pescar, por decirlo así, de alguna manera, ir y llevar la palabra a aquellos que no la conocen. Pero ¿qué pasa con las personas que se añaden? A las personas que se añaden hay que enseñarles. ¿Qué hay que enseñarles? Todas las cosas que Jesús ha dicho. A lo mejor usted ha escuchado lo que dentro del lenguaje de la iglesia se le llama la gran comisión. La gran comisión es la asignación que hizo Jesús. Jesús hizo una asignación que podemos resumir de esta manera. Le dijo a sus discípulos, número uno, vayan a todas las naciones y hagan discípulos. Enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiere decir que la tarea de aquellos que salen a cumplir con esta encomienda es, les hablo de Jesús, al hablarles de Jesús, del Espíritu Santo obra en sus vidas, se convierten, entran a formar parte de la iglesia, los bautizamos en agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego comenzamos a enseñarle todas las cosas que Jesús ya nos ha enseñado a nosotros y que están allí registradas en la palabra. Eso fue lo que comenzaron a hacer Bernabé y Saulo con esa iglesia. Y termina esa porción diciendo, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y uno puede ver esto como un detalle, bueno, histórico, ya sé cuándo nos comenzaron a llamar cristianos para acá. Y hoy en día, pues, esa palabra quizás no nos hace mayor peso, pero la verdad es que en ese momento eso fue hecho de una manera peyorativa, es decir, con el final de insultarlos. Ustedes son los que siguen a ese Cristo, a ese que se hace a sí mismo Cristo. Muy probablemente es un mote que le colocaron los mismos judíos. Y quiero explicarte por qué era un insulto. Estaba muy reciente la crucifixión del Señor. Es decir, no era desconocido que de quien estas personas hablaban era de un crucificado. La crucifixión se reservaba para los peores criminales. Es decir, ellos estaban hablando de las personas, creen un criminal. Porque desde la perspectiva humana, de aquel que no sabía absolutamente nada, si tú me hablas de alguien que murió en la cruz, entonces tú me estás hablando de un reo, de un preso, de alguien que debe haber hecho algo muy malo para que lo condenaran a morir en la cruz. Había otras formas en que el Imperio Romano podía condenarte a muerte, pero si te condenaba a muerte en la cruz, es porque tú eras una persona ruin, baja y que habías hecho algo desleal y nada noble. ¿Cómo ustedes van a predicar y se van a hacer seguidores de un crucificado? Ustedes están locos. Ustedes no saben lo que están hablando o ustedes son igual que él. Así que en principio el mote de cristiano no fue una palabra como la entendemos hoy en día. Fue un insulto. Ustedes son los seguidores de aquel que murió en la cruz. Ustedes son los seguidores de ese criminal. Vamos a identificarlos. Ustedes son cristianos. Obviamente para la iglesia, que hasta ese momento se llamaban discípulos, fue un honor que me identificaran
con aquel que fue a la cruz de forma voluntaria. Qué gran honor que tú me veas y me consideres, ahora desde la perspectiva etimológica, cristiano es como un Cristo pequeño, chiquitico, como aquel que está siguiendo a aquel que fue a la cruz. Y ese nombre nos ha acompañado hasta hoy en día, la iglesia cristiana. Nosotros somos los cristianos. Ese nombre lo hemos adoptado para nosotros y perdió esa connotación. Quiero terminar haciéndole honor a lo que hizo Bernabé cuando fue a visitar la iglesia de Antioquía, que ya se los leí antes, ¿no? La parte final del versículo 23 que dice, exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. La iglesia de Lima usualmente hace esta reunión presencial una vez al mes. Aumentará la frecuencia y habrá cierta dinámica que Andrés irá explicando oportunamente, pero nos pareció oportuno aprovechar mi estadía aquí para que lo hiciéramos todos los domingos, porque ese sería el deber ser, que como iglesia todos los domingos nos reuniéramos. Es la exhortación que el Señor nos da en Hebreos 10:25 cuando dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, más cuando veis que aquel día se acerca, refiriéndose al retorno del Señor. Pero como también sé, Andrés me explicó, papá, no van a estar todos necesariamente en los siguientes domingos por cuestiones del aforo del lugar, ¿no? No quise entonces dejar la oportunidad de que hoy sí estamos todos para traer este último versículo orientado en esta dirección de exhortarles a que con propósito de corazón permanezcan fieles al Señor. La iglesia de Antioquía, después de ese tiempo de enseñanza con Pablo y Bernabé, se va a convertir en una iglesia misionera. Y justo es a Pablo y a Bernabé a quienes van a escoger como los primeros misioneros y lo van a lanzar para que hagan lo que se conoce como el primer viaje misionero de Pablo. Y ahí fueron a diversas ciudades predicando la palabra, primero a los judíos, después a los gentiles, y en cada uno de esos sitios se formó iglesia. Pero también en cada uno de esos sitios, como ya les dije, hubo persecución, hubo oposición. Ellos llegaron hasta cierto punto, usted puede ver el mapita ahí cómo ellos hicieron su vuelta, y llegaron hasta cierto punto y decidieron, bueno, creo que es tiempo de que nos regresemos a Antioquía para decirle todo lo que el Señor ha hecho por mano de nosotros, pero en lugar de regresarnos directo a Antioquía, vamos a ir regresándonos por cada una de las ciudades que hemos fundado iglesia para animarles, para, vamos a decir, auparles, que sigan adelante, que no se rindan. Y lo digo así de esa forma porque es que cuando yo leo las palabras que ellos utilizaron para hacer este trabajo, ¿no? Creo que los comunicadores sociales hoy en día dirían, yo creo que estos hombres están equivocados, ¿no?, en lo que querían lograr. Porque es quizás difícil entender cómo tú exhortas a alguien y animas a alguien con estas palabras. Hechos 14:22 va a aparecer ahí en la pantalla. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, es decir, llegaron a estas ciudades donde habían fundado iglesias, donde estaban los discípulos, y estos dos hombres, Pablo y Bernabé, comenzaron a confirmar los ánimos para que no desmayaran, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Yo sería un mal siervo del Señor si te dijera, ven a Cristo porque se te van a acabar todos tus problemas. Porque en el momento que te des cuenta de que no es así, me dice, pastor, tú eres un mentiroso. Él me invitó a abrazar algo que no es así. Así que yo prefiero pegarme o atenerme a lo que dice la palabra. Y esto es lo que dice la palabra. Y cuando tú lees este tipo de cosas y dices, bueno, ok, aquí me voy a enfrentar con algo bastante difícil, pero tiene que haber algo. Tiene que haber algo que hace a estas personas diferentes que a pesar de que enfrentan lo inimaginable, no pierden el gozo, no pierden la esperanza, no pierden la certeza de en quién han creído, hacia dónde van. Y en aquel entonces eso fue algo muy notorio. Pocos años después comenzarían las persecuciones imperiales, comenzando con Nerón, y se hicieron unos inventos terribles. Pero una de las cosas que chocaba a los romanos era, no puedo entender cómo esta gente, nosotros las colocamos en el circo romano para que nos sirvan de espectáculo. Queremos verlos gritar, llorar, que cuando le lancen la fiera se asusten, corran, brinquen,
pidan piedad y misericordia, y lo que conseguimos son una sarta de personas que comienzan a alabar y glorificar al Señor y a darle gracias a Dios. ¿Qué está pasando con esta gente? Eso hizo que muchos de ellos terminaran, cuando conocieron a Cristo, convirtiéndose ellos también. Y hay cualquier cantidad de relatos de hombres y mujeres que en principio fueron perseguidores y después fueron perseguidos porque abrazaron la fe. Pablo y Bernabé sabían exactamente lo que le estaban diciendo a los cristianos, y yo quiero decírtelo hoy también. No sé cuál es tu persecución, no sé cuál es tu tribulación. Sí sé quién es mi Dios y tu Dios, y Él es más grande que toda tribulación y más grande que toda persecución. Y es allí donde tenemos que poner nuestra visión. En otra oportunidad escuché a otro hombre de Dios decir: no le digas a Dios cuán grandes son tus problemas. Dile a tus problemas cuán grande es tu Dios. Y allí la cosa cambia de perspectiva. Los músicos, si me acompañan, por favor. Quiero invitarte a que te pongas de pie para que hagamos una oración final ya, y luego los músicos una alabanza y terminamos el servicio del día de hoy. Padre amado, Padre bendito, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, quiero darte las gracias por este tiempo, momento y ocasión que nos has permitido compartir acá en este lugar, estos momentos especiales, estos momentos llenos de gozo y de alegría, llenos de tu presencia, Señor. Quiero darte gracias, Señor, por cada una de las personas que han estado acá el día de hoy. Aquellos, Señor, que son constantes, Señor, con esta iglesia, con esta sede. Aquellos que nos han visitado el día de hoy, Señor, porque tú nada lo haces acaso, Señor. No hay casualidad. Tú, Señor, has convocado, y aquellos que tú has convocado les has abierto puertas para que pudieran venir y estén acá con nosotros el día de hoy. Yo te pido que tú les bendigas, Señor, poderosa, grande y ricamente, Señor. Y que te muestres y te reveles a cada uno en función del crecimiento, necesidad que cada uno de nosotros tiene, Señor, cómo tú nos quieres hablar y cómo tú nos quieres ministrar, Señor. Porque cada uno de nosotros tú nos conoces, Señor, así como dice tu palabra, nos has creado, nos has formado, nos has dado soplo de vida, Señor. Y para cada uno de nosotros tienes planes, Señor. Para cada uno de nosotros tienes intención. Y yo te ruego, te pido, Señor, que tú hagas, Señor, lo propio en cada uno, mi Dios. Tú conoces los corazones, tú conoces, Señor, las condiciones, Señor. Tú sabes cómo hablarle a cada uno. Tú hablas mejor que cualquiera de nosotros, Señor. Has creado, Señor, nos has creado con esa capacidad de comunicarnos, Señor. Tú la tienes entonces en forma superlativa, y no hay forma o manera, Señor, que se te impida, Señor, el comunicarte con nosotros como solo tú lo sabes hacer, y tocar, Señor, esas fibras que tienen que ser tocadas en función del llamado que tú has hecho, Señor. Quiero pedirte, Señor, una bendición especial sobre esta Grace, sobre esta congregación, sobre cada uno de los presentes, Señor. Quiero rogarte, Señor, que tú, mi Dios, Señor, impartas de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda el corazón y la mente en Cristo, a cada uno, Señor, de mis hermanos, de mis hermanas, amigos y amigas que están acá reunidos, Señor. Porque esa tu paz sobrenatural, Señor, gobierna y guarda corazón y mente en ti, mi Señor. Te pido que te muevas, Señor, en ese poder que hemos leído acá en el libro de los Hechos, que te moviste en la iglesia de Antioquía. Te muevas, Señor, también acá en Lima, Señor. Y se añadan a la iglesia de todos aquellos que tú has llamado, Señor, para conocerte y ser salvos, Señor. Que tu gracia y tu unción, Señor, sean, Señor, sobre pastores y líderes, Señor, de esta congregación, para fluir, para enseñar, así como enseñaron, Señor, Pablo y Bernabé en la iglesia de Antioquía, Señor. Para amar, Señor, como tú amas, Señor. Para mostrar, Señor, de tu bondad y de tu gracia, Señor, a cada uno de los que se acercan, Señor, con necesidades, Señor, con corazones, Señor, quizás destrozados, Señor, con corazón necesitado, Señor, que tú puedas suplir, que puedas alcanzar, que puedas tocar, que puedas llenar, Señor. Porque tú eres el consolador. Y yo te doy gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, que el Señor les bendiga y les guarde.
Mi esperanza en ti pondré, te veré. En mí como el amanecer, en mí harás tu voluntad. Y en la sombra de tus alas siempre quiero estar. La noche acabará, lámpara es a mis pies tu verdad, me levantarás de nuevo. Puestos los ojos en ti, es esa la forma en que quiero vivir, dejando atrás la duda y el miedo. Dile, confiaré, confiaré. Mi esperanza en ti pondré, te veré. En mí como el amanecer, en mí harás tu voluntad. Y en la sombra de tus alas siempre quiero estar. Descansaré, confío en Jesús, no hay otro nombre, Él es el autor de nuestra fe, Hijo del hombre, no temeré, y en la sombra de tus alas permaneceré. Y te invito a que levantes tus manos y le digas, te adoro, Jesús. Te adoramos. Dile, eres digno. Eres digno. Está escrito. Has vencido. Te adoramos. Te adoramos. Eres digno, digno Dios. Está escrito. Has vencido. Aunque no te pueda ver, tú estás conmigo, no temeré tu dulce voz. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Gracias porque eres más grande que nuestra tormenta, que nuestra tribulación, Señor. Gracias porque esta mañana hemos podido ser deleitados en ti, Señor, en tu presencia. Porque hemos podido, Señor, ver tu mano, Señor, tu gracia, tu mover, Señor, para con nosotros durante estos 5 años como iglesia. Hoy, Señor, es el inicio de cosas maravillosas, Señor. Sabemos que vendrán cosas mejores y que aun cuando hayan retos, aun cuando hayan desafíos, no temeremos porque tú vas con nosotros, Señor. Porque tú nos infundes aliento, Señor. Porque tú, Señor, nos darás la sabiduría, nos darás la fuerza, Señor. Tú eres nuestra roca fuerte, nuestro refugio, Señor.
Te amamos, Jesús, te bendecimos y te damos la gracias, Señor, por esta mañana tan maravillosa. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, iglesia, ha sido un placer estar con ustedes esta mañana, poder adorar al Señor juntos, y vamos a cerrar diciéndole al Señor que es Rey. Amén. Así que vamos a adorar juntos. ¿Me acompañas con tus palmas? En tu presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. Amén. Gloria a Dios. Estamos despedidos. Que Dios les bendiga.